Arterial. Concepto. Se basa en la interrupción del flujo sanguíneo de una arteria, habitualmente bronquial, mediante la aplicación de una presión uniforme con un manguito hinchable. Cuando la presión aplicada es mayor que la presión arterial, el vaso colapsa y el flujo se detiene, no auscultándose ningún ruido. Al ir disminuyendo la presión del manguito, el flujo en el vaso se restaura, originando unos ruidos característicos de flujo turbulento, que progresivamente pasará a flujo laminar, lo que permitirá el cálculo de la presión sistólica y distólica. Los ruidos que permiten dichos cálculos se conocen como fase de Korotov. Objetivo: valora el estado de salud o enfermedad. Ayuda a establecer un diagnóstico de salud. Proporciona los conocimientos necesarios para medir y valorar la presión arterial del paciente. Equipo y material. Necesitamos un baumanómetro, un bolígrafo, un estetoscopio y un ojo para registro. Procedimiento. Valora el estado físico del paciente para elegir la zona de toma de la presión arterial. Asegurar antes de realizar la medición de que el paciente no ha realizado ejercicio físico previo ni ha sufrido ninguna alteración emocional. Procedimiento. Valora el estado físico del paciente para elegir la zona de toma de la presión arterial. Asegura antes de realizar la medición de que el paciente no ha realizado ejercicio físico previo ni ha sufrido ninguna alteración emocional. Adecúa el tamaño del manguito a la estructura anatómica del paciente. Baumanómetro con manguito, comprobando su buen funcionamiento y verificando que el indicador del baumanómetro esté en el 0. Comprobar que el manguito está totalmente desinflado. Informar al paciente de la técnica que se le va a realizar. Una postura adecuada del paciente para la medición es el brazo debe descansar sobre una superficie firme, encontrarse al mismo nivel que el corazón y sin ropa que lo comprima. Lavarse las manos. Coloque el manguito alrededor del brazo del paciente de forma que la bolsa hinchable esté directamente encima de la arteria braquial y que el borde inferior del manguito quede por encima de la fosa antecubital. Fije el manguito sin ejercer una presión excesiva. Compruebe que el manómetro de presión funcione correctamente. Coloque el estetoscopio. Palpa la arteria con la punta de los dedos y coloca la membrana del estetoscopio sobre la misma sin aplicar presión. Infla el manguito rápidamente hasta que su presión sobrepase en 20 a 30 la presión arterial sistólica estimada, lo que se puede comprobar por la desaparición del pulso radial. Desinfla el manguito lentamente. Observa atentamente el manómetro. El primer sonido que se escucha marcará la presión sistólica. Seguir desinflando lentamente hasta que se dejen de escuchar latidos. Retire el manguito y desinfle completamente. Toma de temperatura axilar. Concepto. La temperatura es una magnitud física que expresa el nivel de calor que ostenta un cuerpo determinado, un objeto, un ambiente, entre otros. En tanto la misma se encuentra estrechamente vinculada a las nociones de frío, menor temperatura, y de calor, mayor temperatura. Objetivo: proporcionar los conocimientos necesarios para conocer la temperatura corporal del paciente. Equipo y material: guantes, termómetro clínico y gasas no estériles. Procedimiento: lavado de manos clínico. Explique al paciente el procedimiento a realizar. Colocar guantes. Comprueba que la axila esté seca. De no ser así, la secaremos con una gasa. Baja la columna de mercurio a 35 grados centígrados en forma ascendente y descendente. Coloca al paciente en el pliegue axilar el termómetro y colocar el antebrazo cruzado sobre el tórax. Una vez colocado el termómetro, esperar de 3 a 5 minutos para leer la temperatura. Retira el termómetro sin tocar el bulbo. Lee la temperatura. Si es un termómetro de mercurio, colocarlo a la altura de los ojos para realizar la lectura. Anota la temperatura en la gráfica de enfermería. Recoge el material utilizado. Acomode al paciente. Lave las manos adecuadamente y limpie el termómetro adecuadamente. Frecuencia cardíaca. Concepto: onda pulsátil de la sangre, originada por la contracción del ventrículo izquierdo, que resulta de la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Objetivo: proporcionar los conocimientos necesarios para medir la frecuencia del latido cardíaco y valorar el ritmo y el volumen del pulso. Equipo y material: reloj con segundero, bolígrafo, hoja de enfermería y estetoscopio. Procedimiento: compruebe la identidad del paciente. Explique al paciente el procedimiento y pídale su colaboración. Sitúe al paciente en decúbito o sentado.
Coloca la región o miembro donde se va a tomar el pulso en posición de descanso y sobre una superficie firme. Lavado de manos clínico. Para el pulso periférico, apoye la yema del 2 y 3 dedo, índice y medio, sobre la arteria y comprimir hasta sentir las pulsaciones. Percibe durante unos instantes los latidos antes de iniciar la contabilización. Cuente las pulsaciones durante 15 y multiplicar por 4. Si el pulso es irregular, contar durante 1 minuto y tomar el pulso apical. Valora al mismo tiempo el volumen y el ritmo del pulso. Para el pulso apical, destapa el tórax del paciente. Coloque el estetoscopio sobre el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular. Cuenta los latidos durante 60 segundos, observando al mismo tiempo el ritmo. Respiratoria. Es la cantidad de ciclos respiratorios que aparecen en un individuo durante 1 minuto. Un ciclo respiratorio está formado por una inspiración, aire que entra, y una expiración, aire que sale. Objetivo: proporcionar los conocimientos necesarios para determinar la frecuencia respiratoria del paciente y valorar las características de la misma. Equipo y material: reloj con segundero, hoja de enfermería, bolígrafo y estetoscopio. Procedimiento: lavado de manos clínico. Coloque al paciente en posición sedente o de cúbito dorsal. La respiración debe ser contada sin que el paciente se percate de ello. Observa al paciente y contabiliza los elevantes de tórax y abdomen durante 1 minuto. En caso de no poder contabilizar los movimientos torácicos a simple vista, contabilizar la frecuencia poniendo la mano sobre el pecho del paciente o utilizar el estetoscopio en el tórax. Observa las características de respiración, amplitud, ritmo, profundidad, sonidos respiratorios, así como la coloración de la piel y las uñas. Desinfectar el cabezal del estetoscopio después de su uso y entre paciente y paciente. Anotar en hoja de registro frecuencia, número de respiraciones por minuto, regularidad, tipo y características de la respiración.